Bienvenidos a Cápsulas para Líderes de On Strategy. www.on-mediostrategy.com. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast aquí en Cápsula para Líderes. Soy Walter Larralde de On Strategy y hoy con nuestro Global Managing Director Carlos Durán estaremos viendo qué está pasando con estas palabras tan presentes en el mundo del management. Digital Transformation. ¿Se trata solo de un tema digital? ¿No habrá usos y abusos de lo que es y no es? Porque un email es digital. Es más, este podcast es digital. Del otro lado de la moneda, hablar de Digital Transformation pareciera ser algo tan marciano, complejo, que no queremos ni averiguar los beneficios de entrar en una estrategia que abrace esta nueva disciplina. Así que, con Carlos, un advisor experimentado a nivel internacional, no solo en temas de transformación digital, también transformación organizacional, planeación, alineación, ejecución de estrategias, así que juntos estaremos develando algunas de estas preguntas. Previo a un webinar que estaremos desarrollando junto con Juan Piacuadillo sobre Digital Transformation. Así que bueno, te dejo con este podcast para que te inspires y que puedas compartir con otros miembros de tu organización. Hola a todos, esperando que estén bien, tanto sus organizaciones, ustedes, sus familias. Bienvenidos a una nueva cápsula para líderes, hoy con un experto en el tema de transformación digital, buscando inspiración en el marco de la aplicabilidad en esta disciplina, ya que no se trata solo de tecnología. Ya anticipé en la introducción las credenciales de Carlos Durán. Carlos, ¿cómo estás? Un privilegio, gracias por sumarte a estas cápsulas, compartir experiencias y ayudarnos en un nuevo escenario. Carlos, no sé si quieras saludar a la audiencia. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Walter, un gusto estar contigo y con toda la audiencia hablando de estos temas que son yo creo que de crítica importancia, sobre todo en los temas, en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Así que un gusto para mí estar con ustedes. Muy bien, Carlos estará junto con Juan Piacuadillo, nuestro miembro del board de On Strategy Global, en un próximo webinar, con lo cual búscalo también en nuestra página. Carlos, ¿qué podemos entender por Digital Transformation entre tantas definiciones? Y si es patrimonio exclusivo de algunas organizaciones o todos podemos pensar en Digital Transformation. Bueno, Walter, esta es una muy buena pregunta como para empezar la discusión, ¿no? Porque, como bien dices, hay muchísimas definiciones acerca de lo que es la transformación digital y cada maestro con su librito, ¿no? Entonces, a veces encontramos con que es muy difícil entender qué se entiende por transformación digital, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos con los ejecutivos nos damos cuenta que este es un tema que si no tiene una buena definición organizacional, se puede caer en varios riesgos, ¿no? Riesgos, por ejemplo, de iniciar inversiones en tecnología que de hecho no van a aportar o van a aportar muy poco valor a los clientes, o de introducir tecnología sobre procesos o modelos de negocios antiguos, con lo cual, como alguien dijo por ahí, sería tratar de hacer las mismas cosas con los mismos niveles de ineficiencia, pero ahora sí mucho más y mucho más rápido, ¿no? Con lo cual es un riesgo enorme. Uh-huh. La idea central para tratar de entender qué es transformación digital, sobre todo desde el punto de vista de negocios, y la recomendación que yo daría es que los ejecutivos traten de educarse en estos temas y también al mismo tiempo incorporar dentro de sus equipos expertos que puedan aportar el bagaje tecnológico que va a complementar el conocimiento de negocios que tiene la organización, ¿no? Esa sería la primera recomendación. Uh-huh. Volviendo a la pregunta inicial,
¿qué es Digital Transformation? Básicamente, en términos muy sencillos, es la aplicación de tecnologías para crear más valor para los clientes al reinventar productos y servicios aplicando nuevas formas de hacer negocio. Un tema importante cuando hablamos de Digital Transformation es que no solamente es tecnología. Un tema importante es el tema de las personas. Si tenemos tecnología que introducimos en organizaciones sin tener las competencias o las capacidades para poder usarla, también de poco van a servir. Entonces es una combinación de ambas. Tecnología con un foco muy fuerte en negocios, con foco en la creación de valor y tener las competencias internas para poder ejecutarle y sacarle provecho. ¡Wow! Suena extraño a veces hablar de digital y hablar de la importancia de las personas y el talento, porque uno a veces confunde el tema de digital con elementos puramente tecnológicos. Por eso me encantó también aclarar eso sobre Digital Transformation. Digital Transformation también se trata de gentes, también se trata de competencias y de cultura. Y, Carlos, ¿hasta dónde esbozar una estrategia de negocios y luego buscar qué facilities o qué posibilidades nos brinda la transformación digital? Ese es un primer approach. Primero pensar en una estrategia y luego mirar lo que Digital Transformation nos ofrece para sustentar o soportar. La segunda mirada que quiero preguntarte es, o primero debemos mirar cuál es el espectro, el ámbito, las posibilidades que nos da Digital Transformation para luego dar y esbozar allí una estrategia a partir de esos habilitadores, o es un mix entre ambas, entre estrategia y transformación digital, ¿no? Muy bien. Creo, para responder esta pregunta, tal vez voy a continuar con la segunda parte de la pregunta que hiciste anteriormente con respecto a quién aplica la transformación digital. Hoy en día es muy difícil encontrar alguna empresa, o creo que no existe empresa, que de alguna manera el tema digital no las afecte, ¿sí? Todos usamos software como servicios, como por ejemplo Windows o Office 365, etcétera, con lo cual ya estamos usando cloud computing. Estamos usando analytics, estamos usando la capacidad de las máquinas para procesar grandes cantidades de información, para entender tendencias de clientes, para automatizar procesos, etcétera. Con lo cual, todas las empresas, sin importar el tamaño, cuál sea la industria o el sector en el cual están trabajando o la geografía donde estén ubicadas, están siendo afectadas por la transformación digital. El concepto número 1. La idea número 2 sería cómo sería la mejor manera de empezar desde el punto de vista estratégico, ¿no? Y tal vez la mejor manera, una buena manera de abordar esta respuesta sería entender qué significa o qué implica el tema digital para el tema de la transformación. Básicamente hay cambios que con respecto a la estrategia clásica son bastante diferentes, ¿no? La primera idea es que los cambios que la transformación digital propone son cambios profundos, son cambios a nivel de modelos de negocios que pueden cambiar de forma radical la manera que una organización estaba haciendo las cosas, ¿sí? No se trata de cambios más o menos incrementales que las estrategias tradicionales por lo general proponen, sino repensar el negocio y tratar de entender de qué manera podemos crear soluciones integrales para clientes, de los cuales la organización no es responsable de desarrollar todas estas soluciones que los clientes pueden necesitar, ¿sí? La segunda idea es que, como yo lo mencioné anteriormente, no se trata de aplicar tecnología sobre procesos existentes. De hecho, en una empresa que tuvo una experiencia hace poquito, la idea que querían encarar para hacer Digital Transformation es empezar a poner sensores en todos lados, juntar un montón de datos y después ver qué hago con esos datos, cómo puedo utilizarlos, ¿no? Eso es la mejor manera para
no utilizar eficientemente los recursos. No se trata de poner tecnología primero y después entender qué voy a hacer con lo que tengo. De hecho, muchas iniciativas de transformación digital fracasan justamente por eso. La otra idea interesante que propone el tema de transformación digital es que las opciones que presenta desde el punto de vista de negocios son infinitamente más amplias que en la teoría clásica de planificación estratégica. Simplemente porque muchas oportunidades era imposible de ver porque no se tenían los datos o la información o el conocimiento de mercados o clientes que hoy sí se tiene, o porque la tecnología no estaba disponible para poder ejecutar esas ideas. Con lo cual, el ámbito de creación se amplía muchísimo con estas nuevas ideas digitales. Por otro lado, los líderes se van a enfrentar ante esta gran variedad de opciones con un incremento radical en cuanto al número de decisiones que tienen que tomar, lo que crea más incertidumbre. Entonces, un tema de empezar a tener un estilo de liderazgo que sea capaz de combinar una mirada cambiante, más bien innovadora, futurística, y al mismo tiempo mantener la disciplina y la estabilidad para que las operaciones se puedan desarrollar normalmente, es un tema también clave para que esto pueda tener éxito. A diferencia de lo que pasaba en la época industrial, donde los ambientes eran mucho más estables, mucho más previsibles que lo que son ahora, ¿no? En este contexto también las organizaciones tienen, como pasan los cambios tan rápido, mucho menos tiempo para tomar decisiones, analizar la información y cambiar rápidamente. Con lo cual los sistemas de gestión que se tienen en la organización también se tienen que adaptar a esta manera de ver los negocios actualmente que están proponiendo la tecnología y los ambientes digitales. Por último, la otra idea también que es nueva es que, a diferencia de lo que pasaba en la época industrial con estos ambientes más estables, ambientes donde eran, como dije, más previsibles, es que no se trata de que la organización trabaje por sí sola en la definición de una estrategia. Estamos empezando a escuchar cada vez más el término de ecosistemas y básicamente es la idea de poder trabajar en forma cooperativa con distintas organizaciones, incluso fuera de la cadena de valor o la industria donde estoy naturalmente operando, para generar estos valores adicionales que la organización por sí sola no podría crear. Con lo cual, este nuevo enfoque de visión estratégica, de trabajar en forma colaborativa, de desarrollar proyectos en conjuntos donde, por ejemplo, competidores se unen para lograr objetivos comunes, es también algo muy nuevo, ¿sí? Y por último, creo que es lo más natural, que ya tenemos un poquito más de experiencia, luego de algunos años de empezar a trabajar con tecnología, es que tenemos una gran cantidad de datos que ahora es posible sacarle provecho gracias al gran poder computacional que tenemos a disponibilidad a la mano y a costos relativamente muy bajos, a diferencia de los tiempos anteriores, donde eran proyectos de IT requerían muchos millones de dólares de inversión y mucho tiempo de implementación para poder tener algún resultado. Ahora la tecnología está ahí disponible para poder implementarse. Bueno, todo este gran preámbulo fue para decir, bueno, ¿cómo debo hacer este enfoque de transformación digital? Es un approach que tengo que cambiar absolutamente de todo en forma radical, repensar mi estrategia, dejar de hacer todo lo que estaba haciendo porque ya no sirve y empezar a hacer lo nuevo. De ninguna manera. No se trata de eso. Se trata primero de empezar a entender de qué manera puedo apalancar la tecnología que ya existe para crear un valor que no, o satisfacer una necesidad que hasta ahora no estaba satisfecha, o tal vez de qué manera identificar esa necesidad y buscar la tecnología que sea capaz de satisfacer esa necesidad. Hay como un pool de tecnología o un pool de cliente, pero ambos tienen que ser el inicio para iniciar esta transformación digital y no, como mencioné el ejemplo anteriormente, empresas que empiezan a
a implementar tecnología, juntar datos y después ver qué hago con esto. No, el enfoque se trata de entender el negocio primero, hacer esas definiciones estratégicas y luego apalancarse en tecnología o a partir de tecnologías generar ideas para poder entender esta transformación digital que muchas veces ocurre a nivel de experimentos. Las organizaciones empiezan a hacer experimentos en pequeñas escalas y que permiten juntar información, datos, probar si estos experimentos dan resultados y entonces sí llevarlo a una escala mucho mayor que en algunos casos puede hacer que el negocio tradicional de la empresa empiece a decaer en favor de estos nuevos negocios que se empiezan a generar a través de estas transformaciones digitales. Igualmente, esto vamos a hablar un poquito más en detalle durante el webinar de la siguiente semana. Pero muy interesante, Carlos, el hecho de cuántas iniciativas que forman parte de nuestro día a día, tan sencillo como un WhatsApp, como la uberización, toda la proliferación logística, tecnológica para pedir a comidas o para mensajería, para entregarnos, empieza a abrir nuevos negocios a partir de la existencia de ellos, ¿no? Con lo cual, como estabas diciendo, a veces será que ver de experimentar un canal nuevo o una plaza nueva o un servicio nuevo a partir de la disponibilidad de la tecnología y quizá no perder tu negocio, tu pizzería, pero llegar a nuevas audiencias que jamás te irían a visitar por la cercanía y porque de pronto hay facilities con todas estas nuevas deliveries, por nombrar algo muy doméstico, por supuesto. De ahí imagínate escalarlo a todo lo que a nivel corporate se está haciendo en tema de transformación. Pero para ilustrarnos, para precisamente qué cosas has visto tú en la aplicación de la tecnología digital o de la transformación digital en distintas industrias, en distintos lugares, para poder inspirarnos y darnos ejemplos de la aplicación de la transformación digital en algunas organizaciones. ¿Qué has visto? Bueno, primero creo que ha habido un cambio en la mentalidad general de negocios, sobre todo, donde todavía existía esta idea que la transformación digital es algo como de rocket science, algo que está fuera del alcance de muchas organizaciones porque implican grandes inversiones y grandes conocimientos tecnológicos que tal vez no están al alcance de cualquier organización. Y para ver un ejemplo muy cercano, creo que es muy válido ponernos a pensar lo que pasó o está pasando con el tema de la pandemia, ¿no? Vimos como muchas organizaciones se basaron o empezaron a hacer uso de tecnologías para poder seguir operando en ambientes donde no se pueden contar con la manera de operar tradicional, donde un contacto personal uno a uno con clientes es riesgoso desde el punto de vista de la salud, y empezamos a pensar o usar temas tan comunes ahora como estos que estamos haciendo ahora, ¿no? Una conferencia vía web, trabajo remoto, donde básicamente empresas han podido ser capaces de continuar la operación en forma casi normal en algunos casos, gracias a la tecnología que permite este intercambio de información que parece ya normal para nosotros, pero que tiene atrás todo un desarrollo tecnológico para que podamos vernos, podamos comunicarnos, podamos hacer reuniones con muchas personas o webinars. Esa es transformación digital pura y clara. Hay otras cosas mucho más complicadas, como por ejemplo, voy a referirme al tema de los respiradores, ¿no? Muchos países estuvieron o están todavía padeciendo la falta de respiradores para poder atender pacientes en graves estados que están enfermos por COVID-19. Y muchos gobiernos, sobre todo, se han apoyado en la iniciativa privada para ver de qué manera se podían reconfigurar operaciones para que en lugar de producir autos eléctricos, por ejemplo, como en el caso de Tesla, o Dyson, como el caso de la empresa que
famosa por el tema de fabricar aspiradoras domésticas, reconfiguró su línea de producción para poder trabajar y producir respiradores que en cuestión de días permitieron empezar a satisfacer una demanda que cada vez era más creciente, ¿no? Eso también se basa en la transformación digital. Nada de eso hubiera sido posible. Son temas que estamos hablando que en el mejor de los casos llevan meses reconfigurar una planta para hacer ciertos tipos de producción a una completamente diferente. Ahora se hicieron en cuestión de días. Otro tema que estuvimos hablando un poquito contigo, Walter, al principio la preparación de este podcast, fue tecnologías como reconocimiento facial o robotización automática de procesos, etc. Y acá hay un ejemplo que también muy reciente que creo que vale la pena destacar, ¿no? Lo que pasó en China. China fue el único país que a través de medidas muy drásticas consiguió aplastar la curva, ¿no? A pesar de que, como sabemos, todavía ahora tiene unos ciertos picos de reincidencia. Pero bueno, fue el país que consiguió aplastar la curva y lo hizo porque una de las principales herramientas que utilizó fue estos temas de recopilación de datos que incluyeron tecnologías como el reconocimiento facial o de geolocalización para poder identificar pacientes y aislarlos a todos los contactos cercanos que pudieron tener, ¿sí? Con lo cual, esa tecnología permitió también muy rápidamente tomar acciones que de otra manera no hubiera sido posible. Uh-huh. Claro que esto también, y de hecho también no todo es color de rosas, tiene otras implicaciones que también son importantes tener en cuenta, como el tema de privacidad o seguridad, ¿no? En algunos países, como por ejemplo aquí en Canadá, sería imposible aplicar tema de rastreo por reconocimiento facial para aislar pacientes por un tema básicamente de leyes de privacidad y de seguridad. Pero lo que quiero decir acá es, salvando esos detalles, la tecnología está disponible y bien usada puede, en términos muy prácticos, generar un valor que antes, hace unos muy pocos años atrás, era impensado lograr. Muy bien, y seguramente lo iremos viendo aplicado en muchas cosas. Hemos hablado mucho fuera de este podcast sobre la tecnología para la medicina, para la interpretación de placas de rayos X, para simplemente el escaneo de documentos que ya viene hace tiempo, pero automatizar o ser parte de una cadena y un proceso, con lo cual creo que hay N cantidad que veremos más y seguramente en el webinar otros tantos, pero la gente se pregunta también en esto de Digital Transformation, ¿es caro? ¿Hay que desembolsar mucho? ¿Hay retorno? ¿Cómo se inicia? ¿Es difícil? ¿Cuáles son los primeros pasos para iniciar un proceso de transformación digital? Suponte que decimos, nos convenciste, Carlos. La verdad que sí, el mundo va para allá, entendemos que todo es digital y tenemos muchas cosas por hacer. ¿Qué desafíos? ¿Cómo hacemos para quitar el miedo en estas cosas, ¿no? Es una excelente pregunta. Yo diría que tal vez ayuda mucho, como en toda transformación, tener un motivo claro de por qué cambiar y por qué cambiar ahora, ¿no? Un sentido de urgencia de alguna manera. Y para poner un poquito el sentido de urgencia, yo diría pensarlo dar vuelta un poco la pregunta y pensar, ¿qué pasa si yo no me transformo? ¿Sí? Si toda mi industria y mis competidores se están transformando y yo no me transformo, ¿qué va a pasar conmigo, con mi empresa? La respuesta creo que es clara. Y como dijimos al inicio de este podcast, no hay empresa, sin importar el tamaño, que no sea afectada por los temas digitales actualmente. Con lo cual el caso de negocio está ahí. No se trata de si la empresa lo tiene que hacer o no, sino de cuándo y cómo hacerlo. Y voy a ser un poquito más drástico aquí. Empresas que no se sumen a esta transformación digital, de a poquito van a estar cediendo su ventaja competitiva. No solamente a empresas dentro de su industria, sino a nuevos jugadores que van a venir de otras industrias que van a poder penetrar en distintos puntos de su cadena de valor. Con lo cual, el sentido de urgencia está claro, ¿no? Con respecto a cuánto cuesta, bueno,
como comentamos anteriormente, las tecnologías ahora están disponibles y son sumamente accesibles, a diferencia de lo que pasaba hace unos años anteriores, ¿no? Donde las empresas tenían que desarrollar proyectos completos de IT para desarrollar infraestructura interna y tratar de desarrollar competencias y desarrollar programas y software. Hoy todo eso está en la nube. Hay empresas como Amazon, por ejemplo, que presta servicios de web services, donde uno puede básicamente hacer experimentos con machine learning o inteligencia artificial, alquilando los servicios de un proveedor externo como Amazon, ¿sí? Y eso reduce los costos drásticamente. Menciono Amazon, pero hay muchas otras empresas que también lo pueden hacer y están compitiendo en eso, ¿no? Entonces, la transformación digital, y esto quiero ser muy enfático y también lo vamos a tocar durante el webinar, empieza por un problema de negocios. Es una decisión estratégica, no es un tema de tecnología. Con lo cual la recomendación sería empezar por la estrategia, entender de qué manera la tecnología va a crear valor al negocio. Voy a ir más allá, va a crear al valor a los clientes a quien estoy apuntando y de qué manera la tecnología me va a ayudar a entregar ese valor. No se trata de una visión de poner tecnología y después veo qué hago, ¿no? La estrategia es el punto de partida, la propuesta de valor es el punto de partida y a partir de ahí ver de qué manera la tecnología me va a poder ayudar a que eso se haga realidad. Déjanos con un poquito de hambre en el tema. Yo quiero agradecerte mucho, hay mucho más para hablar. Dentro de poco tenemos un webinar que toda la audiencia va a tener la posibilidad de escucharte y de ver muchos más casos. Esto pretendía ser mero un podcast para darle introducción a lo que vendrá en este webinar junto con Juan Piacuadío, que estarás allí. Así que, Carlos, gracias. Me sirvió a mí en lo personal también muchísimo todos tus aportes y cada vez que hablamos de esta temática también, me imagino también la audiencia. Así que, Carlos, gracias otra vez. Te vemos dentro de unos pocos días, ¿sí? Y ojalá que la audiencia también pueda compartir esto con sus amigos, sus compañeros, sus colegas para no perderse el webinar que haremos en la próxima semana. ¿Sí? Muchas gracias a ti por la invitación, encantado de estar contigo de nuevo y a todos los ejecutivos que nos van a estar acompañando en este webinar. Realmente estoy ansioso también de tener un ida y vuelta porque en esto de la transformación digital hay mucho para aprender también, de experiencias, con lo cual estoy realmente esperando el día de que hagamos el webinar para compartir estas ideas también con Juan y con la audiencia para ver de qué manera podemos crear valor en conjunto con esto de la transformación digital. Muchísimas gracias, Walter. Muy bien, y a vos que estás del otro lado, gracias por estar y nos vemos muy pronto y también en las próximas cápsulas para líderes que tenemos para ustedes. Gracias y cuídense ustedes y todos los que tienen a su alrededor. Adiós. Hasta luego. Gracias por participar en esta cápsula para líderes. Si quieres estar en contacto con On Strategy, puedes hacerlo escribiendo a info@on-mediostrategy.com.